Lo sé, ha pasado un tiempo desde la última vez que hice un video. La cosa es que estas últimas semanas no han sido las más fáciles. No solo he estado bastante ocupado con mis estudios, mi computadora se malogró y no pude utilizarla por más o menos una semana, y por alguna razón he estado sufriendo un leve dolor de espalda. Y bueno, esa es la razón por la cual no he subido tantos videos últimamente, y es la razón por la cual no he podido hablar de Annabelle Creation o Death Note, que son películas que he visto y de las cuales quería hablar. Así que antes de empezar la reseña principal, déjenme hablar un poco de esas dos películas. Annabelle Creation es en realidad bastante buena. Sé que esto será una sorpresa para muchos, ya que la primera película de Annabelle fue pésima, pero esta película tenía un nuevo director, el mismo director que dirigió Lights Out, que también es una muy buena película, así que le tenía algo de esperanzas a esta nueva película de Annabelle, y como dije, es en verdad bastante buena. Tiene algunos cuantos sustos que funcionan bastante bien, las actuaciones todas son bastante buenas, tiene algunos sustos de golpe y cae más de una vez en los clichés de películas de terror que ya hemos llegado a conocer, pero aún así la disfruté bastante. Death Note, por otra parte, es un desastre. No soy un gran fan del anime, así que no puedo hablar de esta película como una adaptación, solo puedo hablar de esta película como una película, y como una película es bastante mala. El guión es horrible, las actuaciones son bastante exageradas y muy poco creíbles, excepto Willem Dafoe como Ryuk, que en verdad hace un buen trabajo, y el actor que hizo de Elle, que creo que era la mejor actuación de la película. Pero después de eso, las actuaciones son muy exageradas, los personajes toman muy estúpidas decisiones una tras otra, la historia es muy apresurada y algo estúpida, la verdad. Creo que esta película tenía una buena idea, y si la hubieran ejecutado mejor, creo que hubiera sido buena, pero lo siento, es pésima. Ahora sí, hablemos de It. Es una película protagonizada por Jaden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Olev y Bill Skarsgård. Esta película está basada en la novela de Stephen King y anteriormente ya tuvo una adaptación en la forma de la miniserie de 3 horas de 1990. La película cuenta la historia de un grupo de niños que se hacen llamar a sí mismos el Club de los Perdedores y que se ven obligados a enfrentarse a una criatura, espectro, demonio, algo por el estilo, que ellos deciden llamar solo eso. Y eso tiene la capacidad de transformarse en los peores miedos de las personas. Antes de ir a ver la nueva versión de It, en verdad ya estaba bastante emocionado, porque ya había escuchado muy buenas cosas acerca de ella. Si no me equivoco, tiene un 84% en Rotten Tomatoes. Así que era bastante obvio que a los críticos y a la mayoría de gente le estaba encantando esta película. Así que, como dije, tenía grandes expectativas. Y ahora que la vi, ¿qué pienso? Creo que es buena. Creo que tiene problemas y definitivamente no es la mejor película de terror que hemos tenido en el año, pero la disfruté y no tendría problema con verla de nuevo. Pero sí, creo que no es tan buena como todos la hacen parecer. Así que empecemos hablando acerca de los problemas. Y creo que el principal problema que tiene esta película es que el tono es increíblemente inconsistente. Durante todo el tiempo estamos saltando entre dos películas. Una es una muy creativa y entretenida película de terror con algunos muy buenos sustos, y la otra es una tierna y divertida película acerca de este grupo de niños que son amigos y tienen una vida bastante difícil. Ambas partes de la película son realmente buenas, pero en verdad no se combinan de la mejor manera, y por momentos no se siente como que estamos viendo la misma película. Y esto también se debe a que la película toma algunas muy extrañas decisiones, como algunas de las elecciones para la música y algunos momentos que por alguna razón son en cámara lenta, cuando en realidad no había ninguna necesidad para eso. Es algo que tendrían que ver para poder entender, pero créanme, habían muchos momentos que me sacaban de la película, y en realidad creo que esta película no sabía muy bien qué es lo que quería hacer. También creo que uno de los problemas es que por momentos la película no me pareció muy realista. A mi hermana como a mí le gustan mucho las películas de terror, y una de las críticas que ella muchas veces tiene con algunas de estas películas es cuando estas presentan mucha
fantasía. Por ejemplo, con la última película de Annabelle, que como dije al inicio del video me gustó mucho. A mi hermana no le gustó tanto. Y esto es porque en muchos momentos ella pensó que lo que pasaba con la muñeca y con los espíritus que la rodeaban no era muy realista. Eso es algo con lo que yo no tengo ningún problema. Si una película de terror quiere crear verdadero miedo o hacer algo muy creativo, no tengo problema con que haga cosas que no sean muy realistas. Y cuando It utiliza esas escenas poco realistas para crear miedo, es genial. Pero cuando vemos algunos personajes y su forma de actuar es muy poco realista, es entonces cuando tenemos un problema. Y lo entiendo. El espectro está manipulando a las personas. Las manipula para que se comporten así. Entiendo cómo funciona en la lógica de la película. Pero aún así, es tan exagerado y casi caricaturesco que me saca de la película y me hace pensar que muchos de los personajes están mal escritos. No son tridimensionales, están allí solo para ser los malos. Y simplemente no funcionó para mí. Pero hablemos de lo bueno. Y si bien creo que algunos personajes pueden estar mal escritos, nuestros protagonistas son geniales. El Club de los Perdedores está conformado de personajes que son agradables, realistas e interesantes. Y los jóvenes actores que le dan vida a esos personajes dan una muy buena actuación. Los niños también tienen muy buena química entre ellos, lo cual hace que su amistad se sienta muy real. Y como lo dije, los sustos son fantásticos. Y muchas veces esta película logró crear en mí la sensación que más me gusta sentir cuando veo una película de terror. Que en verdad no es solo miedo, sino que es una combinación entre miedo y risa. Las escenas que más me gustan de esta película son las escenas en las cuales realmente no sé si reír o estar completamente aterrorizado. De nuevo, es algo que tienen que ver para poder entender. Y todo lo que pasa en la película, cuando los personajes están en peligro, te importa mucho porque, como dije, los personajes son muy buenos y agradables. Y claro, tenemos que hablar de Bill Skarsgård, que es fenomenal en el papel de Pennywise. Es extraño, es divertido, es algo terrorífico, es realmente genial e increíblemente entretenido. En resumen, creo que It no es tan buena como todos están diciendo, ya que creo que tiene muchos problemas. Por momentos es poco realista, algunos personajes no están muy bien escritos y la tonalidad de la película es increíblemente inconsistente. Pero con esto dicho, también debo decir que es muy entretenida, tiene muy buenos protagonistas, fantásticos y creativos sustos, muy buenas actuaciones por parte de los niños y una fantásticamente entretenida actuación por parte de Bill Skarsgård. Y a pesar de que estaba esperando un poco más, aún puedo decir que esta película es buena y aún la puedo recomendar. Con esto dicho, soy Dejan Niquen, nos vemos a la próxima.